Él mismo constituyó, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos en este texto que nos está diciendo que fue nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, el Señor Jesucristo, quien constituyó estos ministerios, quien dio estos dones especiales en la iglesia. Sin embargo, la Escritura también dice que el Espíritu Santo es el que reparte dones como Él quiere, ¿cierto? Dice 1 Corintios 12, que fue el Espíritu Santo quien repartió los dones como Él quiso. Pero también dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vemos que es Dios, el Padre, la idea es que es el Padre, que en su multicolor, en su multiforme gracia, Él repartió dones. La palabra multiforme es la palabra multicolor, que se traduce también como diversidad. Esa la vemos allí en 1 Corintios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, al fin, ¿es el Hijo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O fue el Padre quien dio los dones a la iglesia? La respuesta es que sí. Sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, en su unidad repartió dones a la iglesia. Así que cuando hablamos de los dones, nosotros estamos hablando de un regalo que Dios ha dado por gracia, para que nosotros, por esa gracia de Dios, nosotros podamos servirle a Él. Y como vimos, servirle a Dios no es estar metido 24 horas al día en un templo o arrodillado 24 horas al día. Eso es imposible, nadie puede. Servirle a Dios tampoco es simplemente o solamente ejercer un ministerio, como en este momento está pasando. Estoy ejerciendo un ministerio, un don que entiendo, nadie ha dicho lo contrario, entiendo que es un don que Dios me ha dado. Entonces estoy ejerciendo, estoy ministrando, usando las palabras de Pedro, ese don que Dios me ha dado en este caso. Pero cuando hablamos de servir a Dios, no estamos hablando solamente de cuando estamos manifestando públicamente algún ministerio, sino que también cuando servimos a los hermanos, estamos sirviendo a Dios. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. 1 Pedro 4:10. Y dice la palabra del Señor también, no lo apunté, pero todos conocemos ese texto: de gracia recibisteis, de gracia dad, o dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. La idea es, Dios me dio un don por gracia, porque ninguno de nosotros merecía tener un don o varios dones, pero el Señor nos los dio. Por eso se llaman dones. No se llama lo que me gané, o no se llama mi esfuerzo, no se llama mi habilidad, mi inteligencia. No, es un don. Y Dios lo dio. Y Dios lo dio como Él quiso. Entonces, no es de estar envidiando o anhelando un don que no tengo, sino de más bien descubrir cuál es el don que Dios me ha dado para poderlo ministrar a los demás. Y si entiendo y si sé que Dios me ha dado un don y no lo estoy ejercitando, pues entonces estoy pecando, porque los miembros trabajan en unidad. Esa es la idea también del contexto. Los miembros de la iglesia, así como los miembros del cuerpo, ellos trabajan en común unidad. Ningún miembro del cuerpo trabaja independiente. De hecho, todos se necesitan mutuamente. Y la idea que Pablo da en 1 Corintios 12 es que cuando uno se duele,
todos se duelen, que cuando uno se alegra, se goza, todos también se alegran con él. Eso pasa en el cuerpo, y esa es la ilustración o la metáfora que Pablo usa para referirse a la iglesia, a un cuerpo. Cuando se enferma un miembro del cuerpo, pues todo el cuerpo tiene que ir al hospital. Si en la semana pasada la hermana se enfermó, ¿cierto?, de un dolor de cabeza. Esto es algo pues en una parte, no sé las partes de la cabeza, pero solo era una partecita, pero todo el cuerpo se afectó y todo el cuerpo tuvo que ir al hospital, ¿cierto? Y parece infantil la ilustración, la metáfora, pero es una verdad grande la que vemos allí, porque hay una enseñanza profunda, hay una enseñanza grande, y es que nosotros, hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo, y la idea de que sea un cuerpo es que todos los miembros funcionen. Decía un pastor, creo que era Sujel Michelén, que en el cuerpo de Cristo no deben haber apéndices, es este órgano que dicen que no sirve, aunque alguna función debe tener, pero si no funciona, si no sirve, en el cuerpo de Cristo no deben haber miembros que no funcionen, que no sirvan. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a mencionar 4 dones especiales en el versículo 11, y la idea de estos dones especiales es edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 12 dice: para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no lo leí incompleto, no sé si lo notaron. El versículo completo dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito principal por el cual Dios dio estos dones en especial, porque aquí solo menciona estos, no es como en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, que hay una lista mucho más larga, y que algunos teólogos incluso dicen que Pablo solo estaba mencionando, dando un panorama general de la multiforme gracia de Dios. Hay muchos dones, hay muchas habilidades que Dios ha dado por gracia a cada hermano, y a veces ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos ha dado una habilidad, un don, pero es para que lo pongamos a funcionar, para que la iglesia sea edificada. Dice que el punto es que estos 4 ministerios que vamos a mencionar en un momento, el fin es perfeccionar a los santos, para que esos santos hagan la obra del ministerio. Eso es lo que dice el texto: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son primordialmente dados a ancianos en la iglesia, o por lo menos los ancianos de la iglesia debieran de tener uno de estos dones. Dice 1 Timoteo 3 que uno de los requisitos del anciano es que debe ser apto para enseñar, pero ahora vamos allí. Entonces el punto es, el fin es perfeccionar a los santos. Y como hay una frase en latín que no me acuerdo cómo es, pero que la traducción en español es: errar es de humanos. O en nuestra cultura es: nadie es perfecto, ¿cierto? ¿Cuántos no han escuchado esa frase? O tal vez cuántos no la hemos usado muchas veces para justificar nuestras acciones, para justificar nuestro pecado. A veces la hemos usado: es que nadie es perfecto, o errar es de humanos. Y en cierto modo sí, pero no es para que nos justifiquemos en esa expresión para seguir pecando. Cuando la Biblia habla de perfección, puede estar hablando de uno de 3 modos en los que se usa la palabra perfección. Hay 3 aspectos en los que esa palabra aparece
en las Escrituras, la palabra perfección, porque mire que el texto dice que a fin de perfeccionar a los santos. Y un aspecto de esa perfección es una perfección posicional. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. Y hay otros pasajes en Filipenses que hablan de que fuimos hechos perfectos. Esa perfección habla de esa santidad posicional que cada creyente en el mundo tiene. No hay un creyente que no sea un santo. No hay un creyente que no esté perfecto, que no sea perfecto en Cristo, que no esté completo en Él. Pero de esa perfección no es la que está hablando aquí. Hay otro tipo de perfección que es una perfección práctica y progresiva, la cual no vamos a alcanzar hasta que estemos con el Señor. Esa perfección es de la que habla primera de Juan 3, por ejemplo, o 3:2, que dice que seremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es, seremos como Él. En este mundo, mientras estemos en este planeta Tierra, nosotros no vamos a llegar a ser como Cristo. Sin embargo, todo apunta a eso, a que crezcamos a la estatura de Cristo. Esa es la meta. Y yo no me puedo excusar y escudar en que nadie es perfecto, en que errar es de humanos, en que hay un pecado remanente aún en nosotros, y lo hay, pero no debe ser una excusa para no querer avanzar hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Que se conviertan 5,000 en Río Sucio, ser como Cristo, y que la iglesia sea como Cristo, porque el fin es perfeccionar a los santos. Pero tampoco es de esa perfección que está hablando aquí, ¿cierto? Me salí un poquito. Estoy hablando de una perfección progresiva, práctica, pero aquí está apuntando más a la madurez espiritual. Esa madurez espiritual que también se refleja en mi crecimiento en santificación, porque esa madurez espiritual va acompañada de ese alcanzar o buscar la meta, que es ser como Cristo. Por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso Efesios 5:1, ahí más adelantico vamos a pasar por ahí, que dice: sed pues imitadores de Dios. En primera a los Tesalonicenses aparece varias veces la expresión: os ruego que me imitéis, dice Pablo. Pero ya sabemos por qué Pablo decía eso, porque él imitaba a Cristo. Entonces, el versículo 12 nos muestra ese fin, y ese fin es madurar a los santos, hacer que la iglesia madure espiritualmente, que crezca en conocimiento de Dios, que crezca en santificación práctica, que la iglesia crezca en unidad, que la iglesia crezca en hermandad, que la iglesia crezca en amor. Todas esas áreas que nosotros sabemos que son necesarias en la iglesia y que las necesitamos en la iglesia, pero que a la vez sabemos que la iglesia está flaqueando en esas áreas, lo sabemos, y yo sé que los que estamos aquí, para ninguno es un secreto que la iglesia necesita crecer más en amor, crecer más en unidad, crecer más en hermandad, crecer más en el conocimiento de Dios, y de ahí parte todo el resto, porque si la iglesia no conoce a Dios, y lo más triste muchas veces es que la iglesia no quiere conocer a Dios, no quiere conocer a Dios. Ese fin de edificar el cuerpo de Cristo, de lo que habla ahí, edificar el cuerpo de Cristo, no es responsabilidad solamente de los ancianos o pastores. Y estudiando esto, escuchando a algunos hermanos, el Señor me mostraba y me hacía entender que no es responsabilidad primordial o solamente
de los ancianos o pastores en la iglesia, sino que es responsabilidad ¿de quién? De los santos. ¿Cuál es la responsabilidad del anciano o el pastor? Perfeccionar a los santos. Y entonces en el versículo 11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Nueva traducción viviente, estoy leyendo. Dice: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Podemos pensar que está hablando de 5 ministerios, pero los que han visto el griego o han estudiado el griego un poco, cuando habla de pastores y maestros, la idea es pastor maestro, o sea, es un pastor, es un anciano que es maestro. Entonces hay una división aquí de 2 dones que, según el contexto de las escrituras, han cesado. Somos una iglesia cesacionista que creemos que ya no hay apóstoles, por lo menos en el sentido de lo que la Biblia habla de apóstol para referirse a los 12, ya no hay. Hubieron 12 apóstoles y luego Pablo también, como un abortivo, dice la escritura, también es llamado apóstol en ese sentido de que recibió ese don especial de apóstol que recibía directamente revelación de Dios y que ellos hablaban y escribían inspirados por el Espíritu Santo. Ese tipo de apóstoles ya no hay. O si alguno aquí cree que todavía hay apóstoles, levante la mano para decirle que está en el lugar equivocado. Ya no hay ese tipo de apóstoles. Entonces creemos que cuando la iglesia fue fundada, cuando se cerró el canon de las escrituras, pues ya ese don cesó. De hecho, esos apóstoles y profetas son los que pusieron ese fundamento. Dice ahí mismo en el texto, vamos a más adelante. Dice el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios 2:20, voy a leer en la Reina Valera para no enredarme ni enredarlos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso ya lo oímos anteriormente, pero la idea es que Cristo es esa piedra principal de la casa, esa piedra principal del templo, y que encima de Cristo está el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. Entonces ya vemos este otro don especial, que era el don de profeta, que en el sentido bíblico del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que se usó en este caso, ya también cesó. Habían profetas, no solamente los profetas del Antiguo Testamento que ayudaron a poner ese fundamento, eso sí, sobre Cristo, porque Cristo es el centro del Antiguo Testamento también. Pero además de esos profetas del Antiguo Testamento, hubieron también profetas en el Nuevo Testamento, aún en el inicio de la iglesia. Y es más, y esto puede ser chocante para muchos, también hubieron profetisas. ¿Cierto? La Biblia habla de las hijas de Felipe, dice que profetizaban. También la Biblia menciona uno por nombre, ¿cierto? Agabo. Este hombre profetizó que a Pablo
lo iban a capturar y lo iban a llevar a Roma. Y él con un cinto, ¿cierto?, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, se amarró las manos con el cinto de Pablo y dijo: el dueño de este cinto va a ser llevado atado de esta manera. ¿Y era verdad o era mentiras? Era verdad. También Ágabo había profetizado que iba a haber un hambre en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Entonces hubo un don de profecía, hubo un don de profeta que Dios usó a inicios a inicios de la iglesia, haciendo este tipo de profecías que no era constante, era eventual, pero que también estos profetas interpretaban las escrituras y las aplicaban. En ese sentido, hay profetas y hay profecía, en el sentido de que hablamos como de parte de Dios y decimos: así ha dicho el Señor. Pero ¿cómo hacemos esto? Con la palabra de Dios. Ya no podemos traer una revelación nueva, ya no podemos venir aquí a profetizar o a darnos las de que tenemos el don de profecía en la actualidad. Hay algunos grupos que supuestamente lo hacen, pero es falso. Es falso. Ya no necesitamos profecías, porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Vamos a leer este texto de 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética que nosotros traemos a la iglesia? El hermano Dubán se va a ganar el baloto, la hermana Vanessa va a tener una sorpresa en su casa, o sea, una serie de cosas. ¿Necesitamos ese tipo de cosas? No, ya tenemos la profecía en nuestras manos, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, en el sentido de profeta, como en el Antiguo Testamento o en el inicio de la iglesia, ya no tenemos ese don, ya no tenemos el don de apóstol en el sentido que lo vemos con los 12 y con Pablo, incluyendo se me fue el nombre del otro apóstol que eligen. Bueno, ustedes lo conocen, el caso, ¿cierto? En Hechos capítulo 1 se elige un nuevo apóstol para reemplazar Matías, para reemplazar a Judas. Ya con ese son 12. Y Pablo, como un abortivo, podemos decir que fue un apostolado especial de Pablo, porque fue apóstol a los gentiles. Hasta ahí, porque habían requisitos para ser un apóstol. Tenían que haber visto al Señor resucitado. Y Pablo lo vio. Pablo no tuvo una simple visión, un espejismo o una alucinación, o fue que se cayó del caballo y se desmayó y tuvo... No, Pablo vio al Señor. Pablo vio al Señor resucitado. Él cumple los requisitos para ser apóstol. Vio al Señor. Ya en el sentido de enviados, porque la palabra apóstol viene de apóstolos, ¿qué significa? Enviado. En ese sentido nosotros tenemos, pero no usamos la expresión por motivos de conciencia, nosotros tenemos misioneros. ¿Qué es un misionero? ¿Qué es un obrero? Un enviado. Entonces, en ese sentido tenemos apóstoles, pero claramente sabemos que no estamos hablando de apóstoles similares a los 12 o al apóstol Pablo, sino que usando esa palabra
que significa enviado, pues sí tenemos enviados. Todo el que sirve al Señor es enviado a servir, y muchos son enviados especialmente a un lugar y apoyados para que vayan a cierto lugar a establecer una obra, sea en las misiones con los indígenas, las misiones a las etnias y a las comunidades en el África, en la China. Son enviados a este lugar, o sea, a un lugar a establecer una nueva obra, a una ciudad, a un pueblo. En ese sentido sí, pero en el sentido que lo vemos en el Antiguo Testamento y en la fundación de la iglesia, no. Ahora hay otros dos, que es evangelista. Evangelista, ¿quién no sabe qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista, hermano? Es alguien que tiene un don especial dado por Dios para llevar el evangelio. Hay algunos estudiosos que dicen que Timoteo tenía ese don y que probablemente había descuidado ese don, porque Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti. Y en otro lugar le dice: haz obra de evangelista. Sin embargo, hacer obra de evangelista es una responsabilidad de todo creyente. Hermanos, y entramos aquí a mencionar algo que es supremamente importante. Tenemos diferentes dones, cada uno un don en particular. Algunos hermanos Dios los dotó con el don de evangelista. Pregunta: ¿solo los que tienen el don de evangelista deben evangelizar? Porque a veces uno escucha por ahí decir: no, es que yo no tengo el don de evangelista, entonces yo por eso no le hablo a nadie. Es responsabilidad de todos. Pero algunos son más usados, son usados más eficazmente porque Dios les dio ese don. Y cuando usted tiene el don de evangelista, si usted tiene el don de evangelista, usted en cierto modo halla gracia delante de las personas y es escuchado. Y el Espíritu Santo va a dirigir al evangelista hacia aquellas personas que van a creer en el evangelio. Uno le habla a cualquiera, pero no cualquiera va a escuchar el evangelio. Entonces es como una dirección especial del Espíritu Santo en estos hermanos. Pero hermanos, todos somos llamados a hacer obra de evangelista. Y de la misma manera podemos pensar en todos los dones, ¿no? Yo no tengo el don de servir, entonces por eso no le sirvo a nadie. Ustedes conocen personas que no le hacen un favor a nadie, las han conocido, esas personas que no sirven en el sentido de servicio. ¿Han conocido a alguien así? Y no hablo de la iglesia, sino de afuera. ¿Sí? Eso, tal vez todos hemos conocido ese tipo de personas. Hermanos, no en la iglesia. En la iglesia, aunque todos no tenemos el don de servicio, eso es claro, todos no tenemos el don de servicio. Pero ¿quién debe servir? No, es que los hermanos que tienen el don de servicio son los que deben de servir a los hermanos. Todos. Pero Dios va a usar más eficazmente y más visiblemente a algunos hermanos porque tienen el don. Lo mismo el don de misericordia. Lo mismo el don de dar. El que tiene el don de dar, no le importa despojarse de su ropa para darle a un hermano que necesita. Siempre me acuerdo de una historia que nos contaba un hermano, de un hermanito que tenía el don de dar y era pobre. Y que una vez él le dijo: oye, hermano, qué zapatos tan bonitos. Y que al siguiente culto ese hermano llegó con esos zapatos en una bolsa y se los entregó. Ve, hermano, le regalo estos zapatos.
tremendo, y no es para que hagan lo mismo. Pero si quieren hacerlo, pues no hay ningún problema también. Algunos tienen unos zapatos muy bonitos. Entonces vemos que, hermanos, no se necesita ser rico para dar. Alguien una vez decía, y he escuchado varias veces lo mismo: cuando salga de estudiar y tenga un buen trabajo, voy a apoyar la obra del Señor, voy a ofrendar para la obra. Alguien decía, cuando tenga esto y aquello, y si Dios me da prosperidad en cierta área, y Dios prospera, pero las palabras se quedan en el aire, porque el que no da de lo que tiene, no va a dar cuando tenga mucho. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y todos somos llamados a servir, a dar, a tener misericordia. Y en este caso de este ministerio especial, que es el evangelista, no todos somos evangelistas, o no todos tenemos el don de evangelista, pero todos somos llamados a proclamar el evangelio, a hablar de Cristo, aprovechar las oportunidades que tenemos. Tal vez no nos paremos en una esquina de un parque con un micrófono y un parlante. Hay algunos que lo hacen. Es muy curioso que a veces los evangelistas, los que tienen el don de evangelista, quieren que todos sean como ellos. Recuerdo una vez que íbamos con un hermano que era evangelista en una semana de misiones, y ese hermano tremendo evangelista, y eso se paraba en un filito y ponía ese megáfono y empezaba a predicar. Cuando el hermano, hágale usted, sigue usted. Entonces es muy curioso que los evangelistas quieren que todos seamos como ellos. No lo seremos, porque Dios dio el don a algunos, pero sí todos debemos llevar el mensaje del evangelio. Pastores y maestros, como mencioné hace un momento, apunta a un solo oficio o a un solo don que tiene que ver con ser anciano, y eso implica que sea apto para enseñar, ¿cierto? Eso lo vemos allí en 1 Timoteo, en uno de los requisitos, y lo voy a leer en esta versión, en una traducción viviente. 1 Timoteo, capítulo 3, dice, no sé si leer todo el texto, versículo 2, en esta versión dice, voy a leerlo completo, el verso 2: por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. Hermanos, este don Dios lo ha dado especialmente a hombres que luego Él los coloca como ancianos en una iglesia local. Si hay un don que un anciano debe tener, y no quiero usar la palabra obligación, pero es un don obligatorio para un anciano, es ser pastor y maestro. Pastor y maestro. O sea, aquí se traduce dos palabras, pero la idea en el original es una palabra. Es pastor, maestro. Y en algunas iglesias se usa.
el pastor maestro fulano de tal. Hermanos, porque es importante, porque Dios puso en la antigüedad, en el inicio de la iglesia, a los apóstoles y profetas para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que la iglesia siguiera edificándose. En la iglesia local hoy se necesitan evangelistas, se necesita alguien que lleve la palabra. Hermanos, tal vez podemos decir, no hay, pero tal vez sí puede estar el evangelista o la evangelista, pero puede que esté así quieto. Es probable que hayan evangelistas, pero no estén ministrando o no estén ejerciendo el don que Dios le ha dado. Y cuando habla de pastor y maestro, es algo que todos los ancianos deben tener, porque es el pastor el que cuida, el que pastorea, el que alimenta. ¿Y cómo alimenta? ¿Cómo enseña? ¿Cómo ejerce esa área de ser maestro? No necesariamente desde un púlpito, que es una de las áreas principales por la cual la iglesia se alimenta, por la cual la iglesia se va perfeccionando, porque recuerden que es la Escritura la que renueva nuestra mente, es la Biblia. Por eso cuando alguien se para a predicar cosas que no son de las Escrituras o tuerce las Escrituras, la iglesia no es edificada. Si nos paramos aquí a hacer un monólogo y hacer reír a la gente, veía esta semana un pedacito de un video de Marcos Witt hablando sobre el por qué a él le dieron unos premios Grammy. Hermanos, tremendo comediante. Eso hacía reír a todo el auditorio y claro, todo el mundo lo aplaudía. Todo el mundo quiere a este tipo de hombres. Las iglesias los aman, pero no están perfeccionando a los santos. Siempre en esas iglesias, 2 o 3 o 1 hace todo. Perfeccionar a los santos implica predicar desde un púlpito, pero también implica darle alimento a cada oveja, a cada oveja. El pastor alimenta a todas las ovejas, pero el pastor cuida una por una. Entonces es importante que el anciano, que de cierta forma es la manera de hablar del título de la persona, es anciano, pero el anciano debe ser pastor, y el anciano debe ser maestro, no que tiene que ser un erudito, no que tiene que ser tener un doctorado, y es algo que yo siempre he criticado de las iglesias reformadas, es que para alguien ser anciano tiene que tener una carrera de 5 o 6 años y si tiene un doctorado pues puede avanzar más. Pero no necesariamente, pero sí debe ser alguien que discierne las Escrituras, que conoce a Dios y que puede ese conocimiento que tiene transmitirlo. Porque hermanos, hay eruditos. Yo conozco un hombre que estudió 6 años en un instituto y luego hizo una cantidad de estudios bíblicos, y es un hombre que sabe mucho de las Escrituras, sabe mucho de doctrina, pero no sabe transmitir todo ese conocimiento. Yo le decía, venga hermano, ¿usted por qué nunca predica? ¿Usted por qué no enseña? Usted sabe mucho. Y él decía, no tengo ese don. El don de él era más por la parte de administración. Entonces, a eso es lo que apunta la Escritura. Pastor, maestro, alguien que es apto para enseñar.
Y el propósito es, versículo 12, perfeccionar a los santos, como ya lo hablamos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, los santos, los ancianos en la iglesia deben preparar a la iglesia para que la iglesia sirva. Hermanos, si yo me cuestioné mucho, me cuestionaba mucho cuando estaba estudiando este tema. Porque podemos decir, bueno, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? Y tal vez la iglesia pueda decir, ¿qué le pasa a los ancianos? Se cuestiona uno. Porque no es la iglesia la que va a dar cuenta por los ancianos. Son los ancianos los que han de dar cuenta, hermanos, delante de Dios. Dice que para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no es provechoso, pero también dice, ellos son los que han de dar cuenta. Me acuerdo cuando con el hermano Sebas, en la pandemia, en el Jordán estábamos estudiando Oseas, un tremendo libro, que más adelante tal vez lo enseñemos aquí a la iglesia en general. Y en ese libro hay una parte que habla de que como es el sacerdote, así es el pueblo. Entonces, hermanos, este texto es muy sobrio. Son los ancianos, los pastores, maestros y los evangelistas, porque el evangelista también debe llevar ese mensaje a la iglesia, quienes preparan a la iglesia para servir. Hermano, ¿por qué no hacemos un ministerio para predicar afuera de la iglesia y darles chocolate a estos muchachos con pancito? Eso es una idea que lleva por ahí 5 años circulando en la iglesia. La pregunta es, ¿la iglesia tiene que esperar a que los ancianos tomen la iniciativa? Y la próxima que alguien me diga eso, yo le digo, hermana o hermano, arranque. Arranque. Busque un equipo de trabajo y cuenta con el apoyo de la iglesia, pero se necesita alguien que arranque, porque la idea es que los santos sean los que hagan la obra del ministerio. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y la responsabilidad de los ancianos es equipar, perfeccionar a esa iglesia. A veces ni un grupo ni el otro está haciendo la tarea. Entonces debe ser un llamado de atención para cada uno de nosotros. Recuerdo una vez que alguien me decía, hagamos un equipo evangelístico para salir a las veredas. Y en esa ocasión yo sí le dije, hágale, arranque, lidere usted ese grupo. Porque todo necesita alguien que tome la iniciativa. Pero no, a veces se queda solo en ideas, solo en palabras, porque tal vez se espera de que sean los ancianos o sea un anciano el que tome la iniciativa. Y me llama mucho la atención cuando hay hermanos que tienen ese motor de hacer las cosas, obviamente no sin preguntar a los hermanos, pero no se quedan esperando a que otro haga esa idea tan genial que tiene en la mente, porque son los santos los que han de hacer la obra del ministerio. Y en sentido primario está hablando a la iglesia local y ejercer el ministerio, los dones dentro de la iglesia local, en sentido primario. Y el propósito es, hasta que todos lleguemos, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, debe haber unidad en la iglesia. Los ancianos deben preparar a la iglesia para eso. Y el objetivo, el propósito es, hermanos, ser como Cristo. Ser como Cristo. O sea, el versículo está muy claro. Ser como Cristo. Y yo he repetido muchas veces lo que voy a decir. Cada día que pasa, cada que pasa un año, se acerca a fin de año ya. Y la pregunta otra vez, como un disco rayado que yo quiero hacer es: ¿pasó este año o está terminando este año? ¿Es usted más santo ahora que en octubre del 2022? ¿Es usted más santo? ¿Conoce más a Dios ahora que hace un año? ¿Se parece más a Cristo ahora que hace un año? ¿Conoce más la palabra ahora? Hermanos, me deprime, no vayan a malinterpretar esa expresión, pero a veces me frustra ver, hermanos, que pasan y pasan los años y no han pasado de Génesis 39, o algunos han llegado hasta Éxodo, pero algunos se pinchan en Levítico. Hermanos que con el pasar de los años no pueden decir: he leído la Biblia completa. O hermanos que la han leído, pero que muchas veces, hermanos, ya me leí la Biblia completa, pero ¿entendió lo que leyó? Hermanos, necesitamos crecer. El punto aquí es que debemos crecer, no solamente como individuo, sino como iglesia. Hermanos, cuando en una iglesia de 20, digamos, cuando en una iglesia de 20 hay 5 o 6 que están creciendo espiritualmente y que se nota el cambio, que se nota el avance, y los otros 14 o 15 no, algo no anda bien, y muy probablemente estamos fallando en el versículo 12. Y la falla principalmente recae sobre los ancianos, pero eso no hace libre de responsabilidad a la iglesia, porque el llamado también es a cada uno crecer. El punto aquí es que esos dones están puestos para edificar, para perfeccionar la iglesia, para que la iglesia se edifique. Dice el versículo 14: para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La idea de esa palabra estratagema es que usan trucos, de esos trucos que hacen con las cartas o con los dados. Hay gente que hace trucos con eso, ¿cierto? Que se coge con las cartas y lo engañan a uno. No, este hombre es un mago, usted sabe. No, y son trucos de agilidad de las manos. Esa es la idea de estratagema. Hay hombres que usan trucos para engañar, y dice que emplean las artimañas del error. Es decir, usan el error, meten la falsa doctrina, falsas enseñanzas o falsas ideas. No pueden ser errores teológicos, sino errores en la práctica, en cuanto a la moralidad, en cuanto a no crecer en santificación. Hay hombres muy libres, y hay iglesias muy libres también, en cuanto a formas, en cuanto a manera de vivir, y muchas veces son trucos que lobos, me acuerdo de la ruana del hermano, hay lobos que emplean trucos, artimañas para engañar, pero detrás de todo eso sabemos quién está.
es Satanás. Un creyente maduro no debe caer en estas cosas. Pablo dice, es que no, para que ya no seamos niños. Un niño no ve el peligro. Un niño, y más cuando está muy pequeñito, que están gateando, uno no puede dejar nada en el suelo, ni un tornillo, nada, porque todo se lo pueden meter a la boca, se lo pueden tragar. Si ven un gusano, lo cogen, se lo meten a la boca. Hermanos, que ya no seamos niños. El propósito de los dones espirituales es que todos crezcamos juntos. Por eso Dios dio dones a todos y dio dones especiales para perfeccionar la iglesia, los santos, para que la iglesia misma haga ese trabajo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no siguiendo las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor. Pero para eso se necesita preparación, para eso se necesita pastores, maestros, y para eso se necesita también disposición, porque la responsabilidad toda no debe caer sobre los ancianos, aunque tienen un grado de responsabilidad grande, han de dar cuenta por su labor. Imaginémonos en el tribunal de Cristo, y cuando tengamos que dar cuenta por personas que no volvieron, que tal vez se fueron para otro lugar, porque no los pastoreamos bien, no los alimentamos bien. Entonces es algo serio. Pero también esa persona debe dar cuenta a Dios, porque no creció. ¿Por qué no creció? ¿O por qué no obedeció? Porque muchas veces puede estar funcionando bien la predicación, pero el creyente se vuelve desobediente. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos otra vez, y ya hemos hablado mucho de esto, no voy a abundar en este último versículo. Entonces, hermanos, para concluir, nosotros vemos que Dios ha dado dones a la iglesia, y que entre esos dones Dios ha dado dones especiales a la iglesia, como el de evangelista y pastor maestro, para perfeccionar a la iglesia, para que la iglesia alcance madurez, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia crezca y tenga una meta, y que esté trabajando constantemente en esa meta, y es ser como Cristo, y que para que cada creyente en particular avance, y que para que cada creyente sirva en la iglesia. En una iglesia de 30 personas o 40, no es posible que solo unas 6 personas o 8 estén sirviendo. No es posible. Si hay 20, los 20 deben funcionar. Y es nuestra tarea como ancianos y maestros equipar al pueblo de Dios. Desde el púlpito, fuera del púlpito, en las casas, en las visitas, en discipulados, en llamadas, constantemente debemos hacer esa obra de maestros. Así como el evangelista constantemente debe hacer obra de evangelista. Y tal vez usted diga, no, yo soy mujer, yo no soy maestra, pero también es su responsabilidad de lo que ha recibido también dar a los demás, enseñar a otros, animar a los hermanos. Es responsabilidad de todos. La hermana fulana no puede decir, no, es que los ancianos no visitan a la hermanita fulana. Visítela usted, anímela usted, enséñele usted. ¿Cierto? Somos muy buenos para decir, vea, hay que visitar a fulano, hay que visitar a fulana. Pero hágalo usted. El Señor lo puso en el cuerpo para que usted haga la obra del Señor. Cada uno dará cuenta del Señor por lo que hace o lo que no hace, pero Dios lo ha puesto a usted para que usted haga la obra del Señor, para que ese don que Dios le ha dado usted lo ministre a los otros como buenos administradores.
de la multiforme gracia de Dios. Vamos a orar.